vamos a dar comienzo a la conferencia magistral de Rita Segato, titulada Patriarcado, del borde al centro, historia, naturaleza y poder desde la otra posición. Nos han comunicado de la organización que, bueno, sabemos muy justos de tiempo, hay muchas actividades en esta conferencia, y entonces yo voy a hablar mínimamente para presentar a Rita. Vamos a tener el comentario luego de Montserrat Sabot Rodríguez y lamentablemente no vamos a tener tiempo para las preguntas de ustedes, así que va a ser solo la conferencia. Bueno, sí, otro día. Claro. Bueno, lamento tener que decir esto. Rita Segato ha tenido y va a tener múltiples presentaciones en esta conferencia, y me toca a mí presentar a alguien que casi no precisa presentación en este ámbito. Ya vimos cómo fue rodeada de todos sus conocidos y amigos y colegas. Ayer hubo justamente un taller muy exitoso con gran afluencia de público, en donde Rita habló sobre su trayectoria intelectual, su trayectoria política, así que yo voy a decir dos brevísimas notas sobre eso. Rita Laura Segato es profesora del programa de posgrado en bioética y del programa de posgrado de Derechos Humanos de la Universidad de Brasilia, y dirige el grupo de investigación Antropología y Derechos Humanos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Brasil. Obtuvo su doctorado en antropología en Queen's University of Belfast, Irlanda del Norte. Es argentina, afincada en Brasil desde hace 4 décadas, 30 años. Bueno, más de 3 décadas. Y ha sido profesora visitante en universidades de Estados Unidos, en Argentina, en Ecuador, en Colombia, en México y en otros países latinoamericanos. Ha publicado extensamente artículos y libros, entre estos Las estructuras elementales de la violencia en 2003 y reeditado en 2013, La nación y sus otros, raza, etnicidad, diversidad religiosa en tiempos de políticas de la identidad en 2007, La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, 2013, y el libro que le da continuidad a Las nuevas formas de la guerra y el cuerpo de las mujeres, en 2014. Mañana, en este ámbito, presentará su nuevo libro, La crítica de la colonialidad en 8 ensayos y una antropología por demanda, que presentará entonces a las 18 en el hall central de aquí, de la conferencia. Bueno, conocemos su labor académica, una labor académica que es muy rigurosa, que está asignada, ¿no es cierto?, por estudios teóricos muy significativos, históricos, y a la vez, ¿no es cierto?, conocemos su activismo y la colaboración en organizaciones que trabajan los temas de género y raza. Una parte muy importante, ya dije, de su trabajo se ocupa de los asesinatos de mujeres en lugares como Ciudad Juárez, México, El Salvador o Guatemala, y estos crímenes suelen considerarse bajo la categoría de feminicidio. Rita nos ha aportado, y no sé si nos aportará hoy, problematizaciones en diversas oportunidades sobre este concepto, de manera, ¿no es cierto?, de poder establecer nuevas especificaciones, conocerlo más en su singularidad. Bueno, estamos en un momento en donde todos estamos muy interesados por estos temas, en donde estamos muchas veces enfrentados a situaciones cotidianas de violencias contra las mujeres, de trata, de violencias obstétricas, económicas, patrimoniales, laborales, es decir, tanto distintos tipos como modalidades de la violencia y de la situación de las mujeres. Rita nos aporta, creo, nos va a aportar hoy, ¿no
es cierto?, interpretaciones sobre algo que tenemos dificultades para entender, por ejemplo, cómo se multiplican los asesinatos de mujeres permanentemente, cómo entender, cómo interpretar esa multiplicación en la sociedad contemporánea, a la vez que en varios países, bueno, por ejemplo, podría poner el caso de Argentina, hay leyes que son muy buenas desde el punto de vista teórico, doctrinario, desde el punto de vista político, pero a la vez conviven con escenas cotidianas permanentes de violencia contra las mujeres. ¿Cómo es esa tensión? ¿Cómo hacemos para entender y nos perturba esa tensión entre las leyes y la vida real, la vida cotidiana, la vida de todos los días? Y sabemos que a la vez este tema nos atraviesa, no está solo en las noticias, sino que está en nuestra vida cotidiana, en las instituciones. Tratamos de afrontarlos con procedimientos, protocolos, guías prácticas, etc. Pero, ¿no es cierto?, tenemos una dificultad de comprender ese fenómeno, como también la subjetividad masculina y por qué, ¿no es cierto?, está ocurriendo esto también en ese campo. Entonces, bueno, para terminar solamente diría que creo que Rita aporta como dos grandes ámbitos, ¿no? La parte, digamos, teórica, vinculada a una dimensión estructural de la sociedad capitalista para entender este fenómeno, pero también las calles, el activismo, las calles que son inevitables seguir ocupando para poder seguir peleando. Entonces, estos dos ámbitos creo que es su aporte central y entonces vamos a escucharla. Muchas gracias, no hay tiempo para hacer muchos comentarios, voy a tener que hablar muy rápido. Que antes de comenzar, cuando estaba viajando para acá, pensé, voy a, antes de comenzar con mi texto, homenajear a los muchos estudiantes colombianos que en una verdadera diáspora por nuestros países buscan las universidades, muestran su brillo e inteligencia en Argentina, en Brasil y por todas partes. Cuando veo esta platea donde ciertamente hay mucha gente de aquí, de Medellín, y mucha gente de Colombia, recuerdo a los muchos colombianos que andan por el mundo buscando educación. No es que no la haya aquí, la hay, pero son excelentes, siempre me impresionan por su extraordinaria capacidad de trabajo e inteligencia. Entonces, el patriarcado del borde al centro. Es un poco compacto el texto, van a tener que perdonarme, ¿no? Mi presentación de hoy presiona para hacer mudar el rumbo, el proceso que se inicia con la intervención colonial del pasado y del presente en lo que he llamado el mundo aldea y que ha terminado por minorizar todo lo que respecta a las mujeres. La palabra minorización que utilizo conjuga una serie de aspectos que afectan la representación de las mujeres y de la posición femenina con sus predicados en el pensamiento de la sociedad. Minorizar aquí alude a tratar a la mujer como menor y también a arrinconar sus temas al ámbito de lo íntimo, de lo privado y en especial de lo particular como tema de minorías y en consecuencia como tema minoritario. Esas dimensiones todas están vinculadas al tránsito de nuestras sociedades, de los pueblos que habitan los territorios nacionales de nuestro continente a la modernidad, siempre colonial. Ese tránsito fue primero ocasionado por el proceso de la conquista y la colonización por parte de la metrópoli ultramarina y posteriormente por la administración del Estado construido por las élites criollas. Ese tránsito a la colonialidad-modernidad interventora en la vida del mundo aldea, esa expansión del frente estatal, empresarial, mediático, cristiano que se amplía en el presente, tiene un impacto masivo en las relaciones interpersonales y en las organizaciones de las relaciones de género en las sociedades, que a su paso integra a la masividad de la ciudadanía nacional y que todavía son regidas, o eran hasta hace poco regidas, por patrones comunitarios y colectivistas de convivencia, o en las cuales todavía puede ser encontrado el tejido comunitario, si no ileso, por lo menos reconocible y vital. Y defiendo aquí que comprender las transformaciones del sistema de género, la estructura patriarcal, arroja una luz indispensable para entender la transformación social como un todo.
Si leemos adecuadamente lo que ese tránsito significó y la forma en que la intervención reacomodó y perjudicó las jerarquías preexistentes, comprenderemos una cantidad de fenómenos del presente que afectan a toda la sociedad y que están muy lejos de constituir apenas el problema de la mujer. Lo que estoy queriendo contestar es que ese problema de la mujer sea un problema solamente de la mujer. Insisto, una vez más, en que no debemos identificar nuestros temas. Como he afirmado en las estructuras segmentales de la violencia, es en los géneros que se traviste una estructura subliminal en sombra que es la relación entre posiciones marcadas por un diferencial de prestigio y de poder. O sea, el género es primero el momento del travestitismo de un suelo subyacente que es una estructura de poder, que es un cristal jerárquico y explosivo que se transpone en la primera escena de nuestras vidas en el patriarcado familiar y luego se transpone a otras relaciones que organiza a su imagen y semejanza, las raciales, las coloniales, las de las metrópolis, con sus periferias e interiores, entre otras. En ese sentido, la primera lección de poder y subordinación es el teatro familiar de las relaciones de género. El mundo que el frente colonial y más tarde colonial estatal interviene, intrusiona, es un mundo en el que los géneros ocupaban dos espacios diferentes de la vida social. En ese sentido, como se ha dicho muchas veces, la estructura de ese mundo era dual. Lo dual es una de las variantes de lo múltiple, y entre los términos de una dualidad hay tránsitos y es posible la conmutabilidad de posiciones. En el mundo dual, ambos términos son ontológicamente plenos, completos, aunque puedan mantener una relación jerárquica. No hay englobamiento. El espacio público, habitado por los hombres con su tarea, la política y la intermediación, los negocios, la parlamentación y la guerra, no engloba ni representa al espacio doméstico, habitado por las mujeres, las familias y sus tareas. No hay englobamiento, no hay sujeto universal, ni enunciados de valor universal, capaces de representar a todos. No hay tampoco un referente universal de lo humano, ni de los territorios, ni de las monedas. Cada naturaleza es irreductible a la otra, pero las personas pueden transitar entre las posiciones así dadas como naturalezas y transmutarse. Ese mundo es trans en muchos sentidos. Esa estructura dual pasa a ser capturada y reformateada por el binarismo colonial que se impone. La estructura binaria es la estructura moderna del uno, donde el otro es una función de alteridad del uno. El otro, como ha mostrado Said y una generación entera de teóricos postcoloniales, es la condición de posibilidad del uno. No es un mundo dual. El otro, su tributación, la dádiva de ser que de él se extrae, construye el uno, el sujeto universal. Este, descrito aquí de forma muy compacta, es el proceso de emergencia de la esfera pública. O, mejor dicho, la forma en que, en el proceso histórico, lo que fue un espacio público, el dominio masculino, en el mundo comunitario muta en una esfera pública o dominio universal. Como vemos, la historia y constitución de la esfera pública tiene todo que ver con la historia del propio patriarcado. Y no es otra cosa que la emanación, el resultado de la historia del género. Esa esfera pública se transformará en el locus de enunciación de todo discurso de valor político. En otras palabras, secuestrará a partir de ahora la política. Y al decir eso, decimos que tendrá el monopolio de todo lo que sea político. En razón de su historia, a la que acabo de referirme de forma muy condensada, esa esfera es hija del espacio público, que no era esfera en el mundo comunitario, que no englobaba. Es hija del espacio político comunitario de los hombres y por lo tanto, a pesar de su pretensión a la representatividad universal, es masculina. E hija del proceso colonial y por lo tanto es blanca, propietaria, letrada y padre familia. Cuidado, no debemos decir heterosexual, pues la sexualidad propiamente dicha de los padres familiae, de ella no sabemos francamente nada. ¿Se entiende? Lo que el sujeto de esa esfera enuncia es, a partir de ahí, considerado como teniendo valor universal e interés general. A partir de ese momento ocurre una caída abrupta del otro espacio, el doméstico, habitado por las mujeres y sus tareas.
Ese espacio, antes subordinado en prestigio, pero ontológicamente completo en sí mismo, era otra naturaleza. Y es defenestrado ahora y colocado en el papel residual de otro de la esfera pública, desprovisto de politicidad, incapaz de enunciados de valor universal e interés general, un margen, un resto de la vida pública. Es visto como privado, como íntimo. Cuando quiere expresarse tendrá que travestirse para hablar en público. En el mundo aldea, lo doméstico nada tiene ni de privado ni de íntimo. Y es así que volvemos a mis palabras iniciales. Es así que el mundo de las mujeres y todo lo que a ellas les sucede se minoriza, se privatiza y se vuelve tema de la intimidad. Y eso es lo que tenemos que luchar para contrarrestar y reencaminar. Porque si en los 70 lo intentamos diciendo lo privado es político, que fue la consigna feminista de entonces, que hoy nos lleva a la lucha por las leyes y políticas públicas, vemos, sin embargo, que muy lejos no conseguimos llegar. Quizás no era lo ideal, como Foucault notó. Foucault fue contrario a ese ojo panóptico que nos alcanzaba en casa. Él no concordó, por ejemplo, explícitamente en luchar para que el ojo del panóptico público nos alcanzase en casa, o para tener un abogado en la almohada, como en los Estados Unidos. ¿Quién quiere tener un abogado en la almohada, no? Quizás ese camino no fue el más interesante y muchos no conseguimos. Ver, por ejemplo, lo que acaba de mostrar el recién divulgado mapa de la violencia en Brasil de 2015, acaba de aparecer esta semana. Él muestra lo siguiente, lo que es realmente sorprendente. Dice que después de la promulgación de la ley María Peña en 2006, hubo un breve crecimiento en 2007 de los asesinatos de mujeres e inmediatamente en la mayor parte de los estados brasileños hubo un rápido aumento de los feminicidios, llegando hoy a 13 mujeres asesinadas por día y pasando el Brasil del 7º al 5º lugar como uno de los países más feminicidas del mundo. Además, el mapa muestra la interiorización de la violencia, o sea, ella ya no sucede prioritariamente en las capitales, en las grandes ciudades, en las metrópolis, pero en donde los lazos comunitarios están siendo destruidos, en las ciudades rurales y de menor porte. O sea, migró hacia el interior del feminicidio, ¿no? Quizás lo interesante sea desconfiar de la esfera pública, por su origen y nacimiento, por su estirpe apenas disimulada, y tratar de visualizar un nuevo tránsito que implosione el uno universal que ella instaura y pluralice los mundos. Ese sujeto, uno de los enunciados de valor universal e interés general, no es otro que el de la mala ruta de las democracias del presente, que peligrosamente, como en el caso de Brasil, se encamina hacia la dictadura de las mayorías. Una democracia que no tenga como su deontología irreductible la defensa del pluralismo, no será una democracia aunque sea la voluntad mayoritaria. Será, como acabo de decir, una dictadura al revés. ¿Por qué? Porque su polo conductor será esa esfera, arquitectada por una estructura binaria, donde las variedades de sujetos diferenciados, la mujer, el negro, el indio, la persona de sexualidad no normativa, etc., pasan a ser alteridades, anomalías del uno, el otro del uno, que apalancan el uno, y que deben travestirse de algo que no son para poder hablar en esa ágora de la esfera pública. Incómodas anomalías que encarnan el problema del otro, un problema que no existe en el mundo comunitario como existe en la modernidad, y que es y nunca puede dejar de ser el problema de la colonial modernidad. En mis textos hay diversos ejemplos, por ejemplo, de cómo los crímenes contra la mujer son intimizados, son privatizados. No voy a detenerme ahí porque el tiempo lo tenemos muy corto. La privatización, minorización, transformación en problemas de interés particular, temas de minorías, parcialidades, de los asaltos letales contra las mujeres, es consecuencia de ese tránsito. Y por esa minorización, los asesinatos de mujeres tienen un valor residual como tema. Y los temas feministas son temas de gueto. Atención, cuando digo temas feministas, estoy también incluyendo las agresiones homofóbicas. Todas esas violencias no son otra cosa que el disciplinamiento, tanto de los crímenes contra las mujeres como los homofóbicos, en mi comprensión,
no son otra cosa que el disciplinamiento que las fuerzas patriarcales, que son, digamos, el teatro del poder en realidad, el primer teatro del poder, nos imponen a todos los que habitamos ese margen de la política. Todos son crímenes del patriarcado contra todo lo que lo desestabiliza, contra todo lo que contra él conspira, contra todo lo que se desliza hacia afuera de su égida, con las varias estrategias y tácticas diarias con que muchos de nosotros nos deslizamos y escabullimos de la vigilancia patriarcal. Le desobedecemos. Contra todo lo que no le concede el reconocimiento debido a su forma de estructurar y disciplinar la vida. Sin embargo, en mi argumento aquí, apenas esbozado por falta de tiempo, digo que si observamos los crímenes contra las mujeres que marcan el presente y su aumento, ¿no? La letalidad de la mujer hoy en aumento evidente, incontestable, y les buscamos entender qué expresan, qué dicen y qué ocasionan, podremos observar su gran vínculo con la fase histórica que atravesamos. Así como comprender la historia del patriarcado es entender la historia del Estado, o sea, la historia del Estado es la historia del patriarcado, la historia de la esfera pública. De la misma forma, en el centro de todas las cuestiones, entender las formas de la violencia de género hoy es entender lo que le pasa a la sociedad. Ese es mi esfuerzo y por eso he llamado al texto de Patriarcado del borde al centro. No es un tema parcial, no es un tema de minoría, no es un tema particular o de interés particular, es el tema de la sociedad. Y creo que por eso tenemos que luchar. Como ya he dicho en otro lugar, si tuviéramos que construir una alegoría gráfica, pictórica del mundo de hoy, en esta modernidad avanzada, en esta fase apocalíptica del capital, la alegoría sería una de esas pirámides de circo invertida, donde una a una se van superponiendo hileras de equilibristas hasta armar un edificio completo de gente a duras penas superpuestas, como el circo de Soleil, el circo chino, todos esos circos que hemos visto a lo largo del tiempo, ¿no? Pies sobre cabezas, estrato sobre estrato, esa pirámide circense para mí es una alegoría del presente. Pero allá abajo, en la fundación, en la base de la pirámide, yacería, sustentando el edificio todo, un cuerpo de mujer. Muchas veces me imagino esa estructura porque me parece ser lo único capaz de explicar por qué permanece imposible. Algo que parecería tan simple de realizar como retirar a la mujer de la posición de subordinación en que se encuentra, de la posición castigada, subyugada, agredida en que se encuentra, impedir que continúe siendo agredida, violada, traficada por la trata, cosificada y desmembrada por el ojo del lente mediático. No podría ser una tarea tan difícil. Bastarían unas pocas acciones, unas pocas medidas, intervenciones puntuales, ni muy complicadas. Pero por alguna razón, que no es fácil de entender, no se puede, se presenta imposible. Nunca hubo más leyes, nunca hubo más clases de derechos humanos para los cuerpos de seguridad, nunca hubo más literatura circulando sobre derechos de la mujer, nunca hubo más premios y las mujeres continuamos muriendo. Nuestra vulnerabilidad a la agresión letal y a la tortura hasta la muerte nunca había existido de tal forma, nuestro cuerpo nunca fue antes tan controlado e intervenido. Veamos, por ejemplo, la vigilancia sobre el aborto, ¿no? Nunca fue, en realidad, sintomáticamente nunca fue tan cerrada como hoy, en la modernidad avanzada en nuestros países. Por mucho tiempo, y desde el siglo XIX, las leyes de diversos países atenuaban el crimen del aborto y hasta del infanticidio, cuando las mujeres invocaban la defensa de su honor. Al pensar de esta forma, al constatar la imposibilidad de retirar a la mujer de ese lugar agredido, de esa posición de víctima sacrificial de un orden, para que el edificio de la sociedad se mantenga en pie sobre su sacrificio, de esa función de víctima de un festín en que el poder se confraterniza y su soberanía y discrecionalidad se exhibe, entendemos que algo muy importante debe seguramente depender, apoyarse en esa destrucción constantemente renovada del cuerpo femenino. En el espectáculo de su subyugación, en su subordinación de escaparate. Algo central, esencial, fundacional para el sistema debe ciertamente depender de que la mujer no salga de ese lugar
de ese papel, de esa función. Tenemos que dedicarnos a entender qué trama es esa, qué edificio es ese que tan dramáticamente depende del sacrificio de la posición femenina encarnada en el cuerpo de las mujeres. Si lo entendiésemos, no solamente entenderíamos lo que está pasando con nosotras las mujeres y contra todos los colocados en la posición femenina, disidente, otra, minorizada por el patriarcado, sino que también entenderíamos lo que le está pasando a toda la sociedad. Los indicios muestran que se trata de un edificio cuyo material está formado por la amalgama de las corporaciones y el Estado, por alianzas de todo tipo entre empresarios y gobiernos, por razones que se invocan como razones de Estado. Si no fuera así, y lo he pensado muchas veces, los burdeles de la trata serían cerrados fácilmente, los medios enfocarían y representarían el cuerpo de las mujeres de otra forma, en los conflictos no se haría uso de la crueldad sexual como se hace uso de forma progresiva en nuestros días. Los hombres dejarían de agredirnos en la casa y el trabajo, los asesinos seriales se concentrarían en otro tipo de víctima, o quizás ni existirían, no habría pornografía, los trabajos y actividades de las mujeres tendrían el mismo valor y prestigio que los trabajos y actividades de los hombres. Ganaríamos lo mismo que ellos, abortaríamos cuantas veces lo juzgáramos necesario y sin dar explicaciones, y todas las relaciones sin excepción serían más igualitarias. Lo que sustenta la desigualdad de todo el orden económico y político es esa mujer abajo de la pirámide. Pero hay algo que no entendemos completamente, que tenemos la obligación de hacer todavía un mayor esfuerzo por entender, que no nos permite salir de ese lugar a riesgo de que el edificio todo de la sociedad que conocemos se desarticule y se desmorone. De algo tengo certeza, para pensarlo tenemos que desguetificar el problema de la mujer, pensarlo entrelazado como cimiento y pedagogía elemental de todas las otras formas de poder y subordinación, la racial, la imperial, la colonial, la de las relaciones centro-periferia, la del eurocentrismo y las otras civilizaciones, la de las relaciones económicas. La persona, entonces, de ahí paso muy rápidamente, porque me queda poco tiempo, a un tema. Voy a dar un saltito que ustedes van a comprender. La personalidad modal de cada época, ¿no? En este mundo en que la mujer es martirizada, ¿no? De esta forma, no solo la mujer, el femenino, el hombre feminizado también, todo lo que ocupa o es esa posición femenina, ¿no? Es importante porque tiene una relación en esa sujeción, en esa depredación del cuerpo femenino, se expresa una personalidad que comienzo a pensar que es la personalidad modal de nuestra época, ¿no? Cada época tiene una personalidad modal. Ese tema fue muy criticado en la antropología cuando se pensó en la personalidad modal de las diversas sociedades, pero aquí entiendo personalidad moral como aquella que es funcional a un tiempo, a una economía, a una forma de relación con el ambiente. Y yo creo que en este momento la personalidad modal es la personalidad que tiene trazos psicopáticos, que es la forma más adaptativa de los sujetos a funcionar en el orden de la fase apocalíptica del capital, en esta etapa del proyecto histórico del capital. El perfil psicopático está caracterizado por la inaptitud para transformar el derrame hormonal en emoción, por la necesidad de ampliar constantemente el estímulo para alcanzar su efecto. Es una personalidad definitivamente no vincular, es una cápsula, el sujeto psicopático, modal, funcional a nuestro tiempo, funcional al capital, es una cápsula de casca grosa, piel insensible al dolor propio y por lo tanto mucho más al dolor ajeno, enajenado, encapsulado, ¿no? Encapsulado y aislado, no solitario, que es otra cosa. Se trata de sujetos desarraigados de sus paisajes y de sus lazos comunitarios como nunca, caracterizados por la avidez por las cosas, ¿no? La avidez por las cosas ha colonizado el sentido de su vida, ha decepado sus vínculos.
Es indispensable para una economía pautada al extremo por la productividad y competitividad, por los cálculos de costo-beneficio, por la meta única de la acumulación-concentración como medida de un valor central, que es el progreso. Es indispensable un perfil psicopático como personalidad moral de nuestro tiempo. La precarización del trabajo, la financiarización de la economía, no tengo tiempo para desarrollar, pero la reprimarización de la producción, la megaminería, la agricultura extractivista, la agresión al ser humano y a su medio en forma extrema, sin dejar más que restos al final, es algo que solo puede, es un proyecto que solo puede ser llevado a cabo hasta el final por una personalidad modelada por esta pedagogía de la crueldad, que es la pedagogía del psicópata, modal y funcional para nuestro tiempo. Intemperie progresiva de la humanidad, mercadeo de todo y reserva exclusiva de seguridad para los propietarios y los controladores de los mecanismos del Estado. Radicalización del despojo, lo que he llamado inicialmente en broma y luego seriamente de una época de conquistualidad, una nueva época de conquista, de territorio. Todo eso se ensaya y practica, se entrena en el cuerpo de la mujer y de los niños, como en Ayotzinapa. El terror de Estado de las dictaduras ha dejado paso a un terror difuso que se instala capilarmente en la sociedad. Hablé de las nuevas formas de la guerra en un librito reciente, como un golpe que nos llega desde otro lugar, un golpe de Estado, un golpe a la República, un golpe a la democracia que viene desde otro lugar, ¿no? Desde una segunda realidad, como lo he llamado, y creo también poder hablar de una nueva forma del terror, asociada a eso que llamo de intemperie, y que no sería otra cosa que el intemperie de la ley, un imperio de un limbo de legalidad, una expansión no controlable de las formas paraestatales de control de la vida, la constatación para muchas personas de que el control estatal y la protección del Estado, así como las leyes republicanas, son, y quién sabe, han sido siempre una ficción, un sistema de creencias, una fe. Entonces, las dictaduras terminaron cuando ya habían preparado el terreno para las nuevas formas del terror. Ya no es un terror de Estado, sino un entrenamiento para poder llevar la existencia sin sensibilidad para el sufrimiento ajeno, sin empatía, sin compasión, en el encapsulamiento del consumidor, en su gozo encapsulado en el individualismo productivista, en sociedades no vinculares. Para eso, el cuerpo de la mujer es el bastidor donde se inscribe esa pedagogía, donde se practica esa crueldad espectacular y donde se forman esos sujetos insensibles. He buscado, llamo esto de una pedagogía de la crueldad. También las ejecuciones sumarias que se expanden y aumentan su número cada día en Brasil, en Argentina, en Puerto Rico, me han dicho, en el Caribe español, sin explicación, agrediendo la lógica, la gramática que permite tener una expectativa estabilizada de lo que el otro va a hacer conmigo. Esa gramática, esa estabilización de la expectativa de lo que puede pasar conmigo, está siendo rota. Eso es lo que llamo de intemperie. Es una nueva forma del huevo de la serpiente que tiene que ver con la agramaticalidad que transforma el grito de las personas agredidas en un grito silencioso, un grito inaudible. Todos estos epifenómenos violentos conspiran contra la empatía y instauran una época que veo como inmensamente peligrosa, ¿no? Un pronóstico de futuro asustador. Buscaba un ejemplo que pudiera, si no comprobar, por lo menos permitirme argumentar mi idea del abrupto decrecimiento de la empatía. Y me encontré con un clásico del cine. Con esto voy a concluir. El clásico del cine se llama La Naranja Mecánica, que fue una película de Stanley Kubrick de 1971, basada en la novela homónima de Anthony Burgess, que le escribió después de que su esposa en Londres fue violada por soldados americanos
Las escenas de la Naranja Mecánica son escenas de golpizas, de asesinatos, violaciones y de un feminicidio. El personaje central, Alex, representado por el gran actor Malcolm McDowell, pasa de la total ausencia de empatía, ¿no?, a un tratamiento que lo vuelve empático, y al volverlo empático lo vuelve víctima, lo vuelve totalmente vulnerable. No tengo tiempo para un análisis mayor de eso aquí, pero ya se imaginan, o sea, una empatía, casi una visión de futuro. Mucha gente ha dicho que esa película en el fondo es oracular, ¿no? Casi que tiene como una visión de lo que va a suceder. Su personalidad ahora empática en la segunda parte de la película es la personalidad de una víctima, de alguien que no puede sobrevivir, ¿no?, en el mundo como él es. Pero hay algo más curioso todavía en esta película, y que es lo siguiente: ella fue considerada una de las películas más censuradas de la historia, más violentas, en 1971, fue prohibida en nuestros países. Yo me acuerdo que la vi en México, porque en Argentina, cuando fue mostrada por primera vez, fue prohibida en Londres por muchos años, hasta la muerte del autor de la novela, hasta la muerte del director de la película. Y hoy, cuando la vemos, nos parece una comedia. No hay prueba para mí más perfecta, sino una prueba, por lo menos algo que me permite argumentar de que ha habido un decrecimiento abrupto de la empatía, ¿no?, entre 1971 y hoy. Porque si la vemos nuevamente, no nos hace siquiera pestañear. Yo que me tapo los oídos y los ojos cada vez que aparece una música lúgubre en una película. He mirado la Naranja Mecánica recientemente y no me causó ningún tipo de miedo. Y he leído una entrevista con el actor, una entrevista con él reciente, en la que dice Malcolm McDowell: me he dado cuenta de que cuando se estrenó la película en 1971 hubo un gran revuelo por la violencia y fuimos criticados desde todos lados, especialmente en el New York Times, que sacó un editorial llamando de fascista a Stanley Kubrick. Viendo la película hoy con audiencia, el público se rió de todo. Eso muestra cómo han cambiado los tiempos, cómo han cambiado las sensibilidades éticas. Por lo que finalmente lo entendieron, dice él. Si ves la escena de la violación en la película, ¿no?, que en su momento fue asquerosa y repulsiva, hoy no causa absolutamente ninguna sensación. Le preguntan los entrevistadores: ¿cómo conecta la Naranja Mecánica con la crisis moral en la que estamos 40 años después? Precisamente por eso, es porque la película es tan acertada. No solo predijo lo que pasaría, todo está aquí: la violencia, las drogas, la destrucción de la familia. Quizás ha ocurrido demasiadamente deprisa. Entonces, con ese ejemplo, ¿no?, que quizás nos muestra cómo hoy somos menos sensibles que en 1970, los dejo con esta idea de que pensar el tema del patriarcado es pensar en la historia de la modernidad y es pensar en la historia del capital. Muchas gracias. Escuchamos entonces ahora el comentario. Muchísimas gracias a todos y todas. En primer lugar, debo decir que es un gran honor comentar a Rita Laura Segato en esta ocasión, y que en realidad cualquier cosa que yo pueda decir va a ser realmente muy humilde y muy poco comparado con lo que Rita Laura nos ha planteado. Entonces, solamente sabiendo que además hay poco tiempo, quisiera rescatar unas 3 ideas que creo que son muy importantes.
En primer lugar, yo creo que hay que rescatar para poder discutir y pensar en sus implicaciones políticas lo que nos habla Rita Laura sobre la creación de la esfera pública como un resultado de estas relaciones de género coloniales, capitalistas, etcétera, que puso digamos, en seria desventaja, que hizo una caída, digamos, muy fuerte del espacio doméstico y que lo convierte en residual. ¿Y por qué es importante esto? Porque resulta que el movimiento feminista, y no solo el movimiento feminista, sino que muchos de los movimientos transformadores del siglo XX, el movimiento obrero, etcétera, pusieron sus esperanzas en la esfera pública. Es decir, pusieron sus esperanzas de transformación en incidir de que hubiera más leyes, de que se ampliara las garantías para las personas, de que hubiera una ampliación de derechos. Y entonces la pregunta que a mí me surgió escuchando a Rita Laura es: ¿para quién y para qué son efectivas estas leyes y esta ampliación de derechos que hay, que se han creado, digamos, desde el espacio público? No logramos reducir la violencia contra las mujeres o contra los niños y las niñas, no logramos reducir la explotación laboral. En un momento, para algunos grupos privilegiados de trabajadores hubo una mejoría de condiciones, para algunos que sí pudieron tener derecho a una jornada laboral, por ejemplo, de 8 horas, pero la verdad es que la gran mayoría de la fuerza de trabajo, sobre todo en el mundo absolutamente informalizado, esa garantía y ese derecho nunca llegó. Además, por ejemplo, tampoco llega para muchísimas mujeres de los sectores más desposeídos, como en el caso de las mujeres, por ejemplo, centroamericanas, voy a hablar que es de lo que conozco. Las leyes de violencia que se implementaron después de la caída de las dictaduras no ha ocurrido, no ha producido para nada que disminuya la violencia. Por ejemplo, en el caso de Honduras, lo dije antes, pero lo voy a repetir en otro evento, desde el golpe de Estado, los asesinatos de mujeres han incrementado un 263%, ¿verdad? Entonces, yo creo que esto es muy importante. Y otro elemento importante que planteó Rita Laura es ese efecto de minorización, ¿verdad? Donde los crímenes contra las mujeres, los crímenes homofóbicos, los crímenes contra niños y niñas, todo lo que es visto como la otredad, todo lo que quiere ser eliminado, ¿verdad? Y desestabilizado por el patriarcado, y cómo hemos puesto nuestra esperanza entonces en tratar de que sean leyes las que combaten estos elementos que son, según Rita Laura, absolutamente estructurales. Otro elemento que quiero resaltar es cómo Rita Laura plantea que los crímenes de las mujeres y la forma en que esos crímenes son presentados ante la sociedad marca un hito histórico, y casi que yo puedo leer de la sociedad o un país o una determinada época dependiendo de cómo son los crímenes de las mujeres y cuán espectaculares, llamativos y pedagógicos, ¿verdad?, para el resto de la sociedad son estos temas. Y acá entonces el elemento fundamental, que el patriarcado no sería un tema parcial, sino que es un tema de sociedad, y si yo logro entender cómo funciona el patriarcado en una determinada sociedad o época histórica, voy a entender cómo funciona esa sociedad. Gracias, Rita. En ese sentido, me parece que Rita nos habla del fracaso del proyecto de la modernidad positiva, porque también hay una modernidad trágica, ¿verdad? Pero la modernidad positiva es la modernidad de los derechos, de la ciudadanía, ¿verdad?, la que planteó ampliar. La modernidad trágica es la que terminó construyendo también el colonialismo, el holocausto, ¿verdad? Es decir, también hay dos modernidades, y en ese sentido a mí me da la impresión de que la modernidad positiva se quedó en el discurso, y la modernidad trágica, es decir, la de estos efectos terribles, la que tuvo efectos concretos en el accionar, en las vidas reales de la sociedad.